Hemos visto que la forma como se va incrementando el número de segmentos que se envían a través de la red está dado por un incremento de uno en uno. Sin embargo, cuando vemos la forma como está implementado ese incremento de uno a uno en TCP, eh, no es tan, no es tan lento como uno pudiera pensar inicialmente. De todas formas, esa parte inicial se le conoce como el TCP Slow Start y se explica a continuación. Cuando arranca la comunicación entre el host A y el host B, se envía un solo segmento. El host B, al recibir ese segmento, envía un acknowledge y al recibir un acknowledge, el host A envía dos segmentos. ¿Ya? Por cada acknowledge se duplica la cantidad de segmentos que se pueden enviar. Ahora, cuando este señor de aquí envía un acknowledge, él entonces envía dos segmentos y por el segundo acknowledge envía otros dos segmentos. Entonces, esto lo que nos va a mostrar es un crecimiento exponencial de la forma como se envían los datos hasta que se detecte una pérdida o suceda un evento de pérdida de datos. Inicialmente, como se dijo, entonces se arranca con un MSS, o sea, un Maximum Segment Size o un solo segmento que se envía, y luego cada RTT se va doblando esa cantidad de segmentos que se pueden enviar. La tasa inicial es lenta, pero rápidamente, como vemos en la gráfica, tiene un crecimiento exponencial, lo cual acelera la transmisión de los datos entre las partes. Veamos cómo se detecta y se reacciona ante las pérdidas. Cuando hay una pérdida indicada por un timeout, aquí es importante esto, cuando el temporizador expira, entonces este congestion window se establece a 1. Y de ahí en adelante entonces tenemos ese crecimiento exponencial a través del slow start, que fue el que se mencionó anteriormente, hasta que se llega a un umbral donde se continúa creciendo de manera lineal. Ahorita vamos a ver cómo se llama ese umbral y dónde se representa o dónde se establece el umbral. Ahora, cuando tenemos pérdidas indicadas por tres duplicados, por tres acknowledge, hay una implementación de TCP que se llama la TCP Rhino. Cuando hay duplicados de los acknowledge, eso indica que la red no está congestionada. De hecho, la red es capaz de entregar algunos segmentos porque envió los acknowledge. Y lo que se hace no es volver ese congestion window a 1, sino que parte a la mitad la ventana y empieza a crecer linealmente. Sin embargo, la implementación TCP Tahoe siempre establece el congestion window a 1. Entonces, Rhino, si hay duplicados de ACKs, él lo que hace es partir a la mitad o dar el valor a la mitad del congestion window. De otro lado, va a establecerlo a 1, TCP Rhino. TCP Tahoe siempre lo va a devolver a 1. Muy bien. Si nosotros quisiéramos ver cómo se evidencia la operación de estos algoritmos de forma gráfica, podemos ver que tanto TCP, Tahoe como Rhino arrancan con un crecimiento exponencial, esto que está aquí. Cuando llegamos a un SS threshold, empezamos a tener un crecimiento como se conoce como lineal. ¿Está bien? Cuando tenemos una pérdida aquí, es importante entender que esta pérdida que ocurre en el segmento 12, lo que ponemos es que este SS threshold lo vamos a establecer a 6. ¿Ya? Recordemos que cuando lo que está pasando es un duplicado de los acknowledge, TCP Rhino lo que hace es a partir de ese threshold empieza a crecer de manera lineal. TCP Tahoe de otro lado lo que hace es volver a 1 y empezar a tener el crecimiento exponencial hasta que llega al threshold y de ahí en adelante continúa con el crecimiento lineal. Entonces, esas son las dos formas de abordar el problema de pérdida de paquetes o con timeout. Entonces, en el timeout todos vuelven a 1, pero cuando hay pérdida o cuando hay duplicados de ACK, lo que se hace es a partir del último
máximo segmento de datos que se envió, partir a la mitad y en TCP Rhino se arranca desde esa mitad a tener un crecimiento lineal y en TCP Tahoe se arranca desde uno con crecimiento exponencial hasta que lleguemos al threshold y de ahí en adelante continuar con el crecimiento lineal.